Entrevista Central. El 28 de febrero el Estado uruguayo firmó un memorando de entendimiento con HIF Global, una empresa de capitales chilenos, para construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú. De resultar este acuerdo se estaría hablando de la mayor inversión privada en el país hasta el momento, de unos 6.000 millones de dólares, decíamos al principio. A raíz de esto, Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable y del Partido Verde Animalista, exigió al Poder Ejecutivo el acceso a la información del acuerdo que en su momento le fue denegado. Sin embargo, apeló a la justicia, que finalmente la semana pasada dio a conocer el fallo a su favor. Está con nosotras Raúl Viña en este momento. Te agradecemos por estos minutos en Comunidad Udelar. No, por favor, el agradecido soy yo. Angie, dos cosas. La primera, la planta que se quiere instalar va a producir, por supuesto, si se instala, hidrógeno verde. Pero en realidad el hidrógeno verde es un paso previo. La planta, en realidad, su interés es, la empresa, el interés que tiene es la producción de combustibles sintéticos, que comienzan con la electrolisis del agua, un proceso que se puede considerar relativamente amigable, que no genera afluentes y demás, pero que después continúa con una refinería, porque de ahí pasan al metanol y del metanol pasan a las cadenas largas de carbono para producir algo parecido a la nafta, que es el producto que ellos quieren vender. La otra cosa Antes de ingresar en eso, perdón, ¿podrías primero explicarnos qué es el hidrógeno verde? Porque creo que es un concepto que no está como al común conocimiento. Claro, no sé si actualmente en los liceos se sigue disponiendo de laboratorios y demás, pero cuando yo iba al liceo hace muchos años atrás, ¿tá?, más de los que quiero recordar, resulta que teníamos laboratorios, y en los laboratorios uno de los experimentos que se hacía era la electrolisis del agua. Se ponían dos polos con dos cables con electricidad, uno positivo y uno negativo. Sobre ellos se colocaba un tubito de ensayo y de ahí se recuperaban gases. O sea, la electricidad disociaba el agua. ¿La disociaban qué? En lo que es H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y en cada tubito se recogía el producto, ¿ah? Y después hacíamos, con diferentes técnicas, el reconocimiento de qué gas era el que estaba en cada tubo, y resultaba que uno era hidrógeno, o principalmente hidrógeno, y el otro era principalmente oxígeno. Eso es lo que hacen a nivel industrial, o sea, hacen pasar una corriente eléctrica por un volumen de agua y termina eso disociándose y volviendo a ser los dos gases originales. La producción de eso, la electricidad puede ser de muchas fuentes, ¿tá? Entonces, es una de las formas de producir. Hay otras a partir, por ejemplo, de hidrocarburos que se destilan y demás, y se obtiene de esa manera hidrógeno. La electricidad puede ser obtenida de muchas fuentes, o sea, yo podría utilizar, no sé, energía nuclear, o sea, para producir electricidad, y esa electricidad usarla para disociar el agua. Bueno, eso sería el hidrógeno rosa. Si lo produzco con gas natural, por ejemplo, quemo gas natural, hago mover una turbina de vapor, genero electricidad y esa electricidad la uso para disociar el agua, tengo el gris. Si lo uso a partir de una usina de carbón, tengo el negro. Y si lo hago a partir de fuentes reconocidas como renovables o verdes, tengo el hidrógeno verde. Pero en realidad todo el proceso siempre es el mismo, nada más que cambia la denominación de acuerdo con la fuente de energía que se utilice. ¿Y por qué el Estado uruguayo estaría interesado en esta inversión? Bueno, tenemos muchas preguntas para hacernos, que algunas esperamos sean respondidas justamente si logramos tener el acceso a la información, que ya el juez dio la orden al Estado uruguayo de que nos entregue esa información, pero sabemos que el Estado va a apelar a la sentencia. La apelación tenían, después de la entrega de la sentencia, 72 horas, 3 días, y 2 días transcurrieron el jueves y el viernes, pero después entramos en la feria judicial menor, que va hasta el 15, o sea que recién ellos pueden ingresar la apelación en caso de hacerla, o nosotros tener la seguridad de que no va a ser apelada a partir del día 16. Van a apelar porque van a hacer todo lo posible para no entregar esa información. El memorando, que tú bien decías, fue firmado el 28 de febrero, se hizo, capaz que ustedes lo recuerdan, adelante de todas las cámaras. Había periodistas de todos los medios, cámaras, micrófonos. Se habló sobre que se había firmado un memorando histórico. Se dijo eso que tú decías también, de la inversión más grande de la historia. La inversión más grande de la historia nos la vienen contando desde hace tiempo. Hace un tiempo atrás era UPM1, después fue Aratirí, después fue UPM2, fue Montes del Plata también. Ahora incluso el gasto, porque no sería inversión, la pérdida de dinero que vamos a tener si se hace el proyecto de Arasatí, se considera la inversión más grande de la historia en agua potable. O sea, es un verso, ¿no? ¿El por qué está interesado? Bueno, en muchos países, especialmente en el Cono Sur y en África, se está hablando del hidrógeno verde
con iniciativas que provienen de Europa. Y en todos esos países, si tú analizas la prensa, todos dicen que van a ser líderes del hidrógeno verde. Va a ser líder del hidrógeno verde Chile, que tiene más de 40 proyectos, un tercio de los cuales son utilizando agua de mar. Va a ser líder Brasil, que tiene también un montón de proyectos. Van a ser líderes varios países africanos, y también Uruguay. O sea, todos tenemos hoy la posibilidad de colocarnos la cocarda, ¿no? la medalla de ser líder del hidrógeno verde. ¿Qué se logra con eso? Y bueno, seguramente es un producto de exportación que se puede vender. Es un producto que si se llega a hacer los combustibles y los combustibles llegan a precios accesibles, y sobre todo si las medidas que Europa pensaba, y digo pensaba porque ahora no hacen lo mismo, pensaba implementar de eliminar los combustibles fósiles para el año 2030, se da, entonces estos combustibles van a tener un nicho, porque verdaderamente todo el proceso que va desde la generación de la energía eléctrica, la generación del hidrógeno y a partir de él toda la parte química que tiene que ver con la producción de los combustibles es mucho más caro hoy que los otros tipos de combustibles. O sea, es un combustible de nicho. Una de las empresas que está interesada en este tipo de combustibles, por ejemplo, es Porsche. ¿Y por qué está interesada Porsche, que produce autos? Porque ellos piensan que si en el 2030 no les dejan usar combustibles fósiles, tienen que tener algo para que la gente siga usando sus Porsche. Ellos no quieren generar Porsche eléctricos, quieren producir el Porsche a nafta con ese motor que ronca y esa potencia y esa fuerza y ese rugido de motor que mucha gente adora. Sí, que un auto eléctrico no te da esa posibilidad, obviamente. No, ¿sabes que algunos autos eléctricos le llegan a colocar equipos de sonido para que produzcan eso? Porque el auto eléctrico es silencioso, pero el silencio del auto eléctrico hasta es peligroso en las calles, porque nosotros estamos acostumbrados a cruzar la calle y por el oído sabemos si viene un auto. Sí. El eléctrico no nos enteramos que viene hasta que nos pasa por arriba. ¿No? Pero bueno, ¿por qué está interesado nuestro gobierno? Y nosotros entendemos que seguramente, pensando bien, lo ven como una oportunidad de desarrollo. El tema es que tenemos que analizar qué tipo de desarrollo es ese, porque pongámosle que fuera cierto, y mira que ¿por qué te lo digo así? ¿No? Que fuera cierto que son 6.000 millones de dólares que van a invertir. Digo por qué, si fuera cierto, porque en junio del año pasado, hace ya un año, cuando se anunció esto en Paysandú, eran 4.000. Estos son 2.000 millones de dólares más. No es poca cosa, 2.000 millones de dólares, es mucha plata. ¿Ah? No sale en el 5 de oro esa plata, ¿no? O sea, ¿me entienden? Es muchísimo dinero. Y cuando tú miras la web de la empresa, dice 4.000. Y cuando tú miras lo que presentaron a la DINASEA, otro documento que en su momento nos fue muy difícil acceder y que gracias a un pedido de la información que hizo nuestro compañero Víctor Baqueta se logró conseguir, dice 1985. Es decir, que no coinciden los registros. No coinciden los registros, no coinciden los números, hay mucho de propaganda. Pero por otra parte, ¿qué me importa a mí, uruguayo, que una empresa que viene al Uruguay a instalar una planta vaya a invertir 6.000 millones? A mí me importa cuánto va a invertir en Uruguay. Porque esos 6.000 millones, pongamos que fuera el último número, no sé cómo se llega a ese número, pero ¿cuánto de eso va a ser invertido realmente en Uruguay? ¿Cuánto va a ser en trabajo uruguayo? ¿Cuánto va a ser en productos uruguayos? Entendamos, los equipos para hacer electrolisis no se producen en Uruguay. La energía eléctrica verde hoy se considera que es principalmente, podría ser la del agua, las represas, pero hoy el juego es poner los molinos y los paneles solares. Y Uruguay no produce ninguno de esos, o sea, los van a traer de otro lado, evidentemente. Eso seguramente va a ser una gran inversión. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la inversión más grande de la historia, anterior a esta, la de UPM, en la cual verdaderamente en Uruguay no se llegaron a invertir ni 500. La empresa no llegó a poner ni 500 millones de dólares de los más de 2.500 que gastó. ¿Y por qué era eso? Porque el resto es todo equipamiento que compraron en Austria, en China, en la India y en otros países. Entonces, ¿por qué se quiere hacer el hidrógeno verde? Y bueno, esperamos con el memorando cuando tengamos una idea de lo que dice, tener un poquito más de noción de cuáles son las causas que pone el gobierno. Tenemos la hoja de ruta del hidrógeno verde, que fue generada en el 2021, una hoja de ruta que, entre otras cosas, por ejemplo, habla de que Uruguay es rico en agua, ¿no? Y tenemos agua, verdaderamente tenemos agua, hasta que falta. Y en la hoja de ruta, por ejemplo, no dice nada del agua subterránea. Esta planta supuestamente en Paysandú va a utilizar agua del río Uruguay, pero hay otros proyectos que esperan utilizar agua subterránea de alta calidad para hacer electrolisis.
O sea, que en realidad en esto, todo lo que vos estabas diciendo recién, bueno, sí, en qué es lo que se va a invertir, o sea, cuál va a ser la inversión para los uruguayos, y también como esta poca coincidencia entre los registros de cuánto es la inversión, es un poco lo que radica la información que tú pediste, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que pedimos es conocer el memorando. No sabemos lo que hay adentro de ese memorando. Específicamente, dado que hay cosas que podrían ser confidenciales, por ejemplo, podría haber ahí información que hayan puesto de que van a trabajar con, no sé, con el Banco República o el Banco Hipotecario o algún banco del exterior para conseguir el dinero. Esas cosas a nosotros no nos interesan. A nosotros nos interesa saber cuáles son los efectos ambientales que están previstos y cuáles son los compromisos que asumió nuestro gobierno, porque nuestros gobiernos, todos últimamente, tienen esa costumbre de firmar documentos llamados contratos, por los cuales comprometen al país y a todos nosotros por décadas, muchas veces a cambio de nada. Entonces queremos saber qué se le va a dar a esta empresa, porque pongámosle que hablábamos recién, un producto de exportación, pero va a utilizar recursos nuestros, especialmente el agua, ¿ah? Y si de eso terminamos con que se instala en zona franca, en la cual no tenemos acceso, no sabemos lo que hacen y no vemos un peso de lo que se exporta, no pagan ningún impuesto, si se le dan tantas ventajas, entonces entendemos que al final no nos sirve. O sea, porque poner plantas por decir que las ponemos y llamarle a eso desarrollo, eso no es desarrollo, eso es crecimiento. Crecimiento y desarrollo son dos cosas diferentes. Uno puede crecer, pero si no cumple con determinadas etapas de la vida, no se desarrolló. Y los países es lo mismo. Vos recién hablabas de UPM, lo mencionaste varias veces y hiciste como una especie de comparación. ¿Crees que se puede comparar este tipo de contratos secretos, si se quieren, que se ha hablado también de secretismo en los medios, con el que tuvieron con UPM en su momento? Son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el gobierno que lo firma, ¿no? Porque todos se basan en el decreto 477 del 2008, emitido en el año 2008, en aquel momento el presidente era Tabaré Vázquez. Es el mismo decreto que utilizó el presidente Mujica para la planta de Montes del Plata en el año 13, es el mismo decreto que utilizó el presidente Vázquez para la planta de UPM en el 17, y es el mismo decreto que supuestamente, por lo que podemos saber, va a utilizar el presidente Lacalle antes de terminar su periodo para darle a esta empresa un contrato que la coloca en una categoría diferente a todo el resto de los uruguayos. Estas empresas con contrato es como que fueran un país aparte. Tenemos dos países, dos regímenes legales diferentes dentro del mismo país. Regímenes que a estas empresas, a cambio de nada para el país, porque verdaderamente no ganamos nada, más bien perdemos, les dan muchísimas ventajas que no tiene cualquier emprendedor que quiera hacer algo parecido, seguramente a menor escala, ¿tá?, en el Uruguay. O sea, tú vas a emprender algo acá en el Uruguay y enseguida los amigos del BPS, de la DGI, toda la fuerza del Estado viene a asociarse contigo si tenés ganancias. Si perdés, nadie es tu socio. Y a estas empresas, en cambio, se les permiten tales ventajas que evitan cualquier tipo de riesgo y no generan beneficios al país mientras que utilizan los recursos. UPM cuando compra la madera en el Uruguay a su propia forestal, o sea, es como que ustedes le compraran al hermano o a la hermana de ustedes los productos y entonces todo en familia, ¿no? Bueno, cuando UPM compra esa madera, no está comprando solo la madera, está comprando los nutrientes del suelo, está comprando el agua, está comprando la utilización del suelo que podría usarse para otras cosas y que termina siendo utilizado intensivamente para la producción de madera. Acá es probable que tengamos lo mismo, no lo sabemos, porque se dijo también, o sea, estamos seguros que va a un contrato esto, porque cuando se firmó, se dijo claramente, este es el paso previo a la firma de un contrato. Viñas, ¿por qué considera que buscarían inhabilitar la información a los ciudadanos? Eso es más difícil de entender, porque los ciudadanos tenemos derecho. Tenemos nuestras leyes, la ley de acceso a la información pública, tenemos, y otras, ¿no?, tenemos el Tratado de Escazú, un tratado que el Uruguay no solo lo firmó, sino que lo ratificó, o sea que tiene fuerza de ley. Y en ese tratado, entre otras cosas, dice que la información ambiental de cualquier cosa que se haga tiene que ser pública y que se le debe dar el máximo de difusión para que pueda ser discutida por todos, porque el derecho a un ambiente sano es un derecho humano. A esto se le suma el derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución de el agua. Entonces, este proyecto específicamente ataca dos puntos y por alguna extraña razón, el mismo gobierno, cuando había un senador en el año 17 que se llamaba Luis Lacalle, ¿tá?, ese senador en el año 17 expresaba claramente, los gobiernos tienen que informar a la población.
también dijo, con relación al contrato de UPM, si este contrato hubiera pasado por el Parlamento, nunca se hubiera firmado, porque el Parlamento no lo hubiera permitido. En el año 20 yo le dije personalmente al señor presidente Lacalle, ahora presidente después de ser senador, que derogara ese decreto y que en un gesto republicano, si alguna vez pensaba hacer algo de esto, lo llevara al Parlamento antes, personalmente, o sea, lo puedo decir con toda tranquilidad, y el presidente lo sabe. En lugar de hacer eso, ahora está utilizando ese mismo decreto para generar un nuevo contrato secreto que no va a pasar por el Parlamento. Y entendamos, estas cosas que comprometen al país tienen que ir al Parlamento, y es muy malo para nuestra república, para este sistema de tres poderes que nos debe de gobernar, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo se desborde, haga este tipo de cosas y que el Poder Legislativo no haga nada. Hay un total silencio en el Palacio de Mármol con relación a estos temas. Nadie se mete. El Palacio de Mármol, como yo le digo, en el Senado, por ejemplo, pasa por el Senado y se hace ley incluso cuando hay que cambiarle el nombre a una escuela. Los ascensos de los funcionarios públicos, de muchos funcionarios públicos en determinados grados, pasan por ahí. Pasan por ahí los nombramientos de los ministros, pasan por ahí los tratados internacionales, por supuesto, pero no pasan por ahí estos contratos que nacen a partir de un decreto, y el decreto dice claramente que es para aquellas empresas que entiendan que necesitan beneficios más allá de los que marca la ley de inversiones. Yo no soy abogado, pero cuando algo es más allá de la ley, no es legal. Ahora, igual, vos decías algo antes de que esto trascendía a cualquier gobierno, ¿no? Que tanto con el primer gobierno de Vázquez, de Mujica, el segundo de Vázquez y ahora de Lacalle Pou, como que se están amparando en este mismo decreto para hacer estos contratos. O sea, ¿por qué crees, o por qué también desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable creen que pasa esto, ¿no? De que no importa qué gobierno pase, siempre hay un secretismo para estas cosas. Es que no, te diste cuenta por lo que yo decía, que no es solamente el secretismo actual, sino el cambio de forma o el cambio de la persona según está en la oposición o en el gobierno. La misma persona te dice una cosa y después te dice otra. Uy, me sonó parecido a aquello, como te digo una cosa, te digo la otra, pero no es esa persona en este caso. Pero es algo que verdaderamente no lo entendemos, porque no mejora la situación del país, no ayuda a la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, entrega recursos a cambio de nada, y nos coloca en manos de las empresas extranjeras. Mira, una de las cosas que se salió a la luz en este juicio que tuvimos ahora, es que antes de entregarnos nada le tenían que pedir permiso, en cierta manera, a la empresa, porque habían firmado un contrato que decía que iba a ser confidencial. Entonces, ¿por qué se meten a firmar un contrato que va a ser confidencial con información que nuestra ley y los tratados internacionales dice que tiene que ser pública? O están mal asesorados, o se piensan que son inmunes o que no les va a pasar nada con este tipo de cosas. Este tipo de cosas tendría que llevar a serias consecuencias. Un parlamento en serio, un parlamento con todo en su lugar, digamos, con todo bien puesto, para hablarlo más claro, tendría que llamar al orden a esta gente, porque entendamos una cosa, el Parlamento nos representa a todos. El Poder Ejecutivo, el único funcionario electo del Poder Ejecutivo es el señor o señora Presidente de la República. Todos los demás son funcionarios cuya única calidad es ser de confianza del presidente. Y esos son los que están decidiendo, sin intervención de aquellos electos, por el futuro del país. Y lo que es peor, los electos no hacen nada. Total inacción. No protestan, no preguntan. En el caso de este memorando voy a quebrar una lanza por el diputado Pepasqué, que sí preguntó, ¿no? Preguntó e incluso mandó una solicitud de información al Poder Ejecutivo, que yo le dije claramente, es un saludo a la bandera, porque se sabe que el Poder Ejecutivo puede no responder lo que pide el Legislativo y no pasa nada. Hay cientos de pedidos de informes de legisladores que terminan en algún cajón y nunca se responden y no pasa nada. El mecanismo de la Ley de Acceso a la Información es el que obliga a la persona que tiene la información a responder y decirte que sí o que no. Acá en este caso, la ley marca 20 días hábiles para entregar la información. A los 20 días hábiles pidieron una prórroga, porque el tiempo había sido exiguo para completar lo que yo pedía, que serían 15 fotocopias. Pero bueno, no tuvieron tiempo, yo lo entiendo. Pueden estar muy ocupados. Y no lo digo en broma, lo digo en serio, capaz que están muy ocupados. Pero después se tomaron otros 20 días. Y cuando el último día me contestan, no le vamos a dar
porque tenemos un contrato de confidencialidad y porque hace 5 días sacamos una resolución para no dárselo. Para usted están mal los contratos de confidencialidad, entonces. Para mí está mal que un Estado se coloque al nivel de una empresa que va a trabajar en el territorio y en pie de igualdad firme contratos. Eso no lo hacen los países del mundo más desarrollados. Tenemos leyes en nuestro país. Y alguien me puede decir, porque me lo han dicho, pero si no les hacemos un contrato, esta gente no viene y no invierte. Es mentira. UPM se instaló acá sin contrato. El decreto fue del 2008, la planta de UPM se inauguró en el 2007 y se instaló, y todo lo que se hizo con ella fue entre los años 2002, 2003, 2004. Y no se le hizo contrato. Después, claro, vieron la posibilidad de hacer este tipo de juego que no existe en todos los países, existe en Perú. ¿Saben cómo le llaman en Perú a estos contratos? Lo decía el finado del fiscal Viana. Contratos constitucionales, porque están más arriba de las leyes. Y en un contrato de estos uno se obliga a que cualquier cosa no sean la justicia uruguaya la que opere, sino que sea la justicia internacional. Entregás soberanía. Entregamos soberanía al momento que para entregarme la información le tienen que pedir permiso a una empresa. Bueno, ahora, en ese sentido, bueno, vos decías de que el plazo que tienen para entregar la información son 20 días, cuando vos se la pediste al Poder Ejecutivo. Después dijiste que pidieron 20 días más de prórroga. O sea, fueron 40 días después que te dijeron, no. Sí, 40 días hábiles, son 2 meses. 40 días hábiles, ahí va. No vamos a dar esta información, pero ahora la justicia falla a favor. Claro, porque ¿qué pasa? Falla a favor de este pedido, ¿no? Exacto. Para ser un poco más claro. Claro, el tema es que muchas veces el gobierno de turno te contesta que no te lo va a dar. Y mucha gente dice, bueno, no me lo dan. Nosotros tenemos una política que es diferente. Desde el MOVU lo que hacemos es que, no nos dieron la información, vamos a juicio. Eso por supuesto que nos da un poco de problemas, ¿no? O sea, los abogados que han trabajado con nosotros no nos cobran. O sea, pero hay que poner plata igual, y hay que dedicar tiempo, y hay que ayudar en la preparación de la demanda. Porque tú tienes que explicarle al juez que estás en tu derecho de que esa información sea entregada y que además tenés el derecho a difundirla después, porque podrían entregártela con una cláusula de confidencialidad, con lo cual te atan. Claro, no puedes hacer nada con ella. Exactamente. Entonces lo que hacen los diferentes gobiernos, pues mira que hemos obtenido por acceso a la información, por ejemplo, los contratos firmados por ANCAP con las petroleras allá por el año 12. ¿No? Hay muchísimos más contratos y cosas firmadas que son secretas muchas veces. Hemos conseguido muchísima información de esa manera, pero siempre peleándola por cosas que tenemos derecho a conocer de entrada. Y lo que ellos juegan normalmente, lo que juegan los diferentes gobiernos, digo ellos refiriéndome a todos los gobiernos que han trabajado este tipo de cosas, es que aun cuando vos después tengas la información, no tengas forma de darla a conocer, que no tenga mucha repercusión, porque la firma del contrato, el 28 de febrero, estuvo por 2 días en todas las radios, en todos los canales de televisión y en todos los diarios. Todo el mundo se enteró que se había firmado un contrato y que era una gran cosa, 6.000 millones de dólares que se iban a invertir en Uruguay. 6.000 millones de dólares. Son casi 2.000 dólares por cada habitante. Es muchísimo dinero. Después nos pusimos a analizarlo y vimos que no era tan así, que no era cierto que fuera eso, o al menos parece que no ser cierto. Capaz que en el memorando nos enteramos bien de cuánto es lo que en realidad piensan invertir, pero tenemos números de 1985, de 4.000 y de 6.000. ¿Cuál es la realidad? Claro. ¿Y quién es? La otra cosa que nos queda también en el tintero es quién es esta empresa. ¿Quién es HIF o HIF o como quieran llamarle? O Highly Innovative Fuels, que es el nombre en inglés de ellos. Nosotros nos pusimos a investigarla. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, es que las personas que firmaron el contrato acá no figuran en la web de la empresa. Seguramente tienen un poder, evidentemente no creo que sea ilegal lo que hicieron, pero no son los directivos de la empresa. La empresa tiene una oficina en Australia para desarrollar un proyecto en Tasmania alguna vez en el año 25-26. Una oficina en California, en los Estados Unidos, para desarrollar un proyecto en uno de los condados del estado de California, también puede ser que en el 26. Una oficina en Berlín, que un compañero nuestro se encargó de ir hasta el edificio y ver cómo era la oficina. Es un estudio como acá tiene cualquier abogado, o sea, no hay nada del otro lado, ¿no? Es como un pequeño estudio profesional, desde el cual, cuando tú lees en tu web, desde ahí ellos manejan el mercado del hidrógeno, un mercado que no existe, en Europa, en África y en el Medio Oriente. O sea,
Tienen sueños de grandeza esta gente, verdaderamente. Yo los admiro, tienen una gran ambición y una gran visión de lo que pueden llegar a ser. Y tienen oficina en Chile. Los capitales son mineros chilenos en general, ¿no? Bueno, esta H&F es una empresa de capitales chilenos. Exactamente, son empresas mineras chilenas que han invertido en esto del hidrógeno verde. ¿Y qué es lo que tienen en Chile entonces? Porque bueno, en Chile tienen un montón de problemas. En febrero de este año les rechazaron los estudios ambientales para un parque eólico, por ejemplo. ¿Tá? Y salieron diciendo que las exigencias eran demasiadas, en lugar de preparar mejor el informe. Tienen 2 o 3 proyectos a futuro y tienen la única planta real que tienen. La planta de Aru con H, Aru-Oni, ¿tá? Que es en el sur de Chile, en la región de Magallanes, y que esa planta tiene un aerogenerador, o sea, un molino que genera electricidad, y un pequeño parque de paneles solares. ¿Qué produce esa planta? Hace hidrógeno verde, del hidrógeno verde obtiene metanol, y del metanol hace cadenas de carbono más largas para hacer e-fuels, combustibles ecológicos, ¿tá? Nafta sintética, que antes se hacía también, por ejemplo, a partir del carbón. ¿Cuánto producen? 11.000 litros por mes, 130.000 al año. ¿Qué son 11.000 litros? 11.000 litros es menos de la mitad de la carga de un camión de estos que vemos transitar por las rutas llevando el combustible a las ciudades del interior. Esa es la producción mensual de la empresa. ¿Qué quieren hacer acá? Producir 180.000 toneladas anuales. O sea, 15.000 toneladas, 15 millones de litros por mes. ¿Dónde van a hacer esto? En el departamento de Paysandú. ¿Dónde lo van a hacer exactamente? En el 11.950 y 11.951, que son 2 padrones rurales, ahora van a ser modificadas su categorización para que sean suburbanos y se pueda instalar. ¿Dónde están esos 2 padrones? Casi en la desembocadura del Queguay, entre la ciudad de Paysandú y la desembocadura del Queguay, enfrente a la isla grande del Queguay. Una isla que está designada para ser integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Qué hay en el lugar donde se van a instalar? Bueno, son 2 padrones. Uno de ellos se dedica mayormente a agricultura y el otro es monte nativo. 288 hectáreas de monte nativo que va a ser desarraigado para colocar la parte de electrolisis. ¿Se hará eso bien? No hay otros lugares para instalarse. Por otra parte, van a instalarse con 40.000 hectáreas para los parques eólicos y los parques solares para producir la energía eléctrica. Los parques eólicos los hemos visto por todos lados, ¿no? O sea, alrededor del parque eólico uno puede criar ganado y hasta puede plantar cosas normalmente. El día que se vayan te queda una mole de 200 toneladas de hormigón abajo, que es lo que sostiene la torre esa de 80 metros de alto, te queda metida porque no creo que nadie saque ese hormigón de ahí, además no tendríamos dónde tirarlo. O sea, va a quedar como una roca ahí enterrada. Pero el parque solar es un poco más agresivo para el ambiente. El parque solar, cuando se instala, no deja pasar el sol a la tierra. Le queda como un techo a la tierra, tampoco pasa el agua. Y por otra parte, no puede haber sombra, entonces no pueden crecer malezas ni puede crecer ninguna planta ahí abajo. ¿Y qué hacen los dueños de los parques solares grandes? No va con gente con un escardillo a sacar la maleza. No, le tiran herbicida. O sea, tenemos 7.000 hectáreas continuas de terreno que van a estar rociadas con herbicidas por lo menos 4 veces al año. Iñaz, y eso hay que estudiarlo bien. Usted ha expresado ya en otros medios de comunicación su preocupación en tanto a la entrega de zonas francas, era algo que mencionaba también al principio de la entrevista. ¿Por qué este hecho implicaría un riesgo en materia medioambiental para nuestro país? En primer lugar, las zonas francas son una herramienta, ¿no? Como todas las herramientas pueden ser bien usadas o mal usadas. En el Uruguay la primera ley de zonas francas es de la década del 30 del siglo pasado, o sea, ya está cumpliendo 90 y pico de años, ¿no? Esa ley se hizo para desarrollar zonas francas y producir cosas industriales en la zona de Colonia para abastecer el mercado de Buenos Aires. Después se cambió la ley de zonas francas, ya ahí por la década del 80-90 del siglo pasado, 90 del siglo pasado, no me acuerdo exactamente la ley de qué año es. Y a partir de ahí se generaron varias zonas francas, 11, 12, 3 de ellas industriales, ¿no? Que son la de Colonia, la de Montes del 4 ahora, la de Montes del Plata, la de UPM1 y la de UPM2. Las zonas francas es una muy buena herramienta, por ejemplo, para que al país se le instalen cosas que de otra manera no se instalarían.
O sea, si uno va a la zona franca de Montevideo, encuentra los call centers de Tata, todo ese tipo de cosas, que son cosas que la empresa esa los podría instalar acá, o los podría instalar en Colombia, en Argentina o en cualquier lado. A lo que encuentran en zona franca y no pagan impuestos, se instalan acá y son una fuente de trabajo importante. Entonces, hasta ahí vamos bien. También se le puede dar zona franca. Por ejemplo, si alguien dice, mira, queremos poner un lugar para reparar Boeings o reparar Airbus, reparar aviones, ¿no? Y bueno, está bueno. Queremos poner una zona, mira, queremos hacer un lugar para reparar barcos pesqueros de flotas de todo el mundo, ¿tá? Lo queremos hacer en Uruguay, pero la verdad con los impuestos no nos da, si nos dan una zona franca nos instalamos. Bueno, si no lo hacen acá, lo van a hacer en Brasil, lo van a hacer en Argentina, lo van a hacer en Sudáfrica. Entonces, a esas cosas está bien darle zona franca. Pero hay cosas que necesariamente se tienen que hacer en el país. O sea, ¿a dónde se puede instalar una planta de celulosa cuando 1 millón de hectáreas de eucaliptos están plantadas acá? No pueden irse a otro lado porque el transporte de la madera les mata la ganancia. Entonces, si ya tienen acá todas las plantaciones, ¿por qué les da zona franca para que lo hagan? Sería como darle zona franca a los frigoríficos, para que procesen la carne uruguaya. No se le debe dar zona franca, si ningún país del mundo lo hace. Miren, nosotros otra vez cuando fue el tema de las zonas francas celulósicas, entramos a ver que había 2 zonas francas celulósicas en todo el mundo. Las 2 eran las nuestras. Después tuvimos 3 zonas francas en el mundo, las 3 son las nuestras. Y ahora parece que va a haber una 4ª zona franca en Paraguay, una empresa Panacel que está copiando el esquema de las que se instalaron acá, está tratando de conseguir lo mismo y creo que lo va a conseguir porque tiene una potencia económica y un sistema de propaganda que llega a decir disparates tan grandes como que esa planta de celulosa va a generar en Paraguay 40.000 empleos. Acá la planta de UPM2, en la campaña electoral anterior, la del año 19, hace 5 años, decían que iba a generar 10.000 empleos. La planta se inauguró hace 1 año. Nosotros ahora vamos a ver, le vamos a pedir información al BPS de en cuánto aumentó el empleo del sector madera en el último año. Yo quiero ver esos 10.000 empleos. Además, ahora ya no lo dicen más. Ahora dice que UPM genera empleo para 7.000 uruguayos. Entonces, ¿qué? Nos dijeron que la nueva planta iba a ser 10.000 empleos más y ahora se genera empleo para solo 7.000 en total. Cuando en realidad, vamos a hablar en serio, la planta de UPM1 no llega a tener 250 empleados y la planta de UPM2 son 300 y poco. O sea, son 550 personas que trabajan en realidad en la celulosa. Datos del BPS, ¿no? O sea, no estoy diciéndoles nada que sea un invento ni nada por el estilo, son los datos oficiales. No quiero creer que esta gente tiene un montón de gente trabajando fuera de la planilla. No, me imagino que no, pues son empresas serias. Ahora, Viñas, en esto, y para ir cerrando, en cuanto al pedido de acceso a la información, que bueno, que vos nos contabas hoy un poco el proceso. Bueno, ahora fallaron a favor de lo que vos solicitaste y decías que hay feria judicial hasta el 15 de julio, por lo que ahí crees que van a apelar. Desde el Estado van a apelar a este fallo. ¿Cómo Seguro crees que sigue este proceso? Bueno, va a haber un tribunal de apelaciones. La sentencia del juez Gandini es muy sólida. Los argumentos que presenta son prácticamente irrebatibles porque principalmente hablan de la obligación del Estado de difundir la información ambiental de las cosas que se hacen. Y eso está avalado por nuestras leyes y por los tratados internacionales. Ya, estimo yo que esto es simplemente una chicana más. Ya nos llevan 3 meses para darnos la información del memorando. Y calculo yo, y ahora sí voy a hablar de una manera mala, como de malo que soy, calculo que lo están haciendo porque esperan, antes de entregarme esa información, ya tener el contrato pronto y estar firmándolo. Seguramente otra vez, con bombos y platillos, en presencia de todos, y después de que esté firmado, nos enteraremos de que es un contrato en el cual nos comprometimos, no sé hacerles qué, pero en el último nos comprometimos a construirle un tren, a comprarle toda la energía eléctrica, a asegurarles el agua. Epa, ¿qué vamos a regalarles esta vez? ¿Por qué les vamos a regalar? El Uruguay es nuestro, tenemos que cuidarlo. Hay que involucrarse más en estas cosas. Mucha gente que pide información no se la dan y después no va a la justicia. Bueno, conversen con nosotros, les vamos a explicar cómo lo pueden hacer. Y vamos a tratar de conseguir profesionales que ayuden en estas cosas también, porque no todos lo hacen tampoco, ¿no? Tenemos que reconocer en este caso, por ejemplo, anteriormente al doctor Martín Prats, hoy al doctor Rodrigo Esperanza, que están trabajando en este tipo de cosas y lo hacen ad honorem, o sea, en realidad no reciben dinero, ¿tá? Nosotros
cubrimos los gastos, los cubrimos además en forma personal, no hay acá ningún ingreso de dinero de ningún otro lado, y lo hacemos porque consideramos que es nuestro derecho y que no nos podemos dejar pasar por arriba. Conversábamos con Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOVUS. Muchas gracias, Raúl, por estos minutos en Comunidad Udela. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Me encanta que gente joven se meta con estos temas y vamos arriba que se puede. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.